buenos días. Hoy, 17 de junio de 2015, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 23 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Procedo, magistrado presidente. Hago constar que se encuentran presentes en este momento, en este recinto, la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, magistrada de la tercera sala. Se encuentra también el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala. El magistrado Alejandro Santiago Rivera, supernumerario cubriendo funciones de la cuarta sala, quienes con usted, magistrado presidente, forman el quórum suficiente para sesionar en términos del artículo 10 del reglamento interior del Tribunal de lo Contencioso. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado. En esta ocasión el orden del día está conformado por 15 ponencias. Está conformado por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 15 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento, y por último asuntos generales, el cual fue remitido oportunamente a los magistrados presentes. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberles sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestar. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de ponencias para el desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala. En el punto tercero del orden del día se enlista una ponencia relativa a la aclaración de la resolución emitida por este Pleno en el TOCA 518/14. Esta aclaración es promovida por la parte actora y como antecedentes del caso o de la aclaración podemos señalar que el día 20 de mayo de 2015 se dictó resolución dentro del recurso de reclamación TOCA 518/14, mediante escrito presentado el 28 de mayo del presente año, se promovió aclaración de la resolución advirtiendo que en la sentencia del TOCA 518/14 se había plasmado una fecha de manera incorrecta. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse lo siguiente. La aclaración de la sentencia es, a criterio de esta ponencia, procedente en atención a lo siguiente. El artículo 304 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que la aclaración de sentencia procede en caso de contradicción, ambigüedad o confusión. En el párrafo cuarto del cuarto considerando de la sentencia de referencia existe un yerro en la captura de la fecha en la que se presentó la demanda de nulidad en la sala de origen y por ello se considera procedente la aclaración. En el párrafo cuarto del considerado cuarto de la resolución cuya aclaración se solicita, dice, y cito textualmente, inconforme con lo anterior, el 1 de abril de 2014 promovió demanda de nulidad ante este tribunal en contra de la resolución narrada en el párrafo que antecede. Y debe decir, inconforme, y cito como quedará textualmente ahora, inconforme con lo anterior, el 5 de diciembre de 2012 promovió demanda de nulidad ante este tribunal en contra de la resolución narrada en el párrafo que antecede. En consecuencia de lo anterior y de conformidad con lo establecido por el artículo 304 del Código que nos rige, procede la aclaración en los términos solicitados. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta resolución de aclaración? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con la aclaración propuesta, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el desarrollo de esta sesión. Toca el turno al desahogo del punto cuarto del orden del día, que corresponde al TOCA 237/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del secretario de Gobierno del Estado, relativo al recurso de reclamación interpuesto dentro de este TOCA 237 en contra del acuerdo dictado el 17 de marzo
de 2015 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 47, diagonal Cuarta Sala, diagonal 14, mediante el cual se determinó que no se admite la prueba testimonial en el incidente de falsedad de documentos. El recurso es promovido por el autorizado de la Secretaría de Gobierno. Como antecedentes, podemos señalar que la autoridad promovió incidente de falsedad de documentos. Dentro del incidente, la autoridad demandada ofreció, entre otras, la prueba testimonial a cargo del titular de la notaría, a efecto de que declare con relación a la supuesta expedición de la copia certificada aportada por el actor en su demanda. Al respecto, el ACU resolvió no admitir la testimonial, arguyendo que no era prueba idónea. Y conforme con la postura asumida por el magistrado, la autoridad interpuso recurso de reclamación exponiendo que el testimonio del notario sí es prueba idónea para demostrar la falsedad de la certificación. A juicio de este tribunal en pleno, el agravio es infundado en virtud de las siguientes consideraciones. De los artículos 46, 54 y 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se desprende que las partes están en posibilidad de ofrecer elementos de convicción siempre y cuando sean necesarias para esclarecer los hechos en debate. Y su ofrecimiento se encuentra apegado a la normativa. La necesidad en el ofrecimiento de la prueba va ligada a su idoneidad, ya que el desahogo de un elemento de convicción no será necesario si no es el medio idóneo para el esclarecimiento de los hechos que se pretende acreditar. Por ejemplo, será inútil la prueba de inspección judicial si se trata o si se está ofertando con el objeto de comprobar los linderos de un terreno, ya que para acreditar este extremo son necesarios conocimientos técnicos especializados que van más allá de la apreciación que un perito en derecho pueda hacer en sus sentidos. En el incidente de falsedad de documentos, la autoridad demandada ofrece la testimonial del notario con el objeto de que deponga si certificó o no el documento que se está tildando de falso. La prueba testimonial del notario no es idónea para acreditar el extremo planteado por la autoridad, ya que el notario ha vertido ya su opinión con relación a un documento, de tal suerte que es menester ofrecer un elemento de convicción diverso, que en su caso desvirtúe el instrumento público o en su defecto cuestionar la certificación debido a los requisitos que ésta debe de colmar, acorde a lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato. Para acreditar que un documento sí se ha certificado, no es viable ofrecer la testimonial de un notario. En todo caso, se ofrecerá la certificación per se. Del mismo modo, no puede ofrecerse esta probanza para acreditar que el documento no fue certificado, ya que la certificación en sí misma expresa la voluntad del notario público y que goza de la presunción juris tantum, misma que puede o podría ser desvirtuada con elementos de convicción diversos a la expresión de la voluntad del notario público. El atesto, por su naturaleza, tampoco tiene los alcances para demostrar la presunta falsedad de la certificación de un documento, ya que ello implica cuestiones que escapan a los alcances de este elemento de convicción. A saber, la certificación podría ser falsa porque se hayan imitado los elementos de autenticidad que utiliza el notario público. Acreditar esta hipótesis escapa a los alcances de una prueba testimonial vertida por un perito en derecho, en este caso el notario, sujeto que no puede en su declaración asegurar que se haya falseado los elementos de seguridad que utiliza para dar fe de un documento. En este caso habrá de recabarse la opinión de un perito en la materia. De lo anterior se colige que la postura de la CU al desechar la testimonial del notario para acreditar si certificó o no un documento se encuentra apegada a derecho. Señores magistrados, está a su consideración esta ponencia. ¿Desean hacer algún comentario sobre la misma? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el desarrollo de esta sesión y toca el turno al desarrollo o el desahogo del punto 5 del orden del día, para lo cual se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez.
Muy buenos días, señor presidente, compañera magistrada, magistrado, secretario, muy buenos días. Toca 678, diagonal 14, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director de lo contencioso adscrito a la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, en representación del secretario de las autoridades demandadas en el proceso de origen, en contra de la sentencia de 15 de octubre de 2014 dictada en el proceso administrativo 574, diagonal 14, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, este pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor en su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas impugnó la cancelación del convenio de autorización de pago en parcialidades. El motivo de esta cancelación es que supuestamente la actora dejó de pagar las parcialidades. Seguido el proceso en todos sus trámites legales, la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la sentencia que se revisa, decretó la nulidad total del acto impugnado en atención a que la autoridad responsable, director general de ingresos, no fundó su competencia. Inconforme con la determinación que antecede, la demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual a criterio de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes razones. El artículo 3, fracciones quinta y octava del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato es insuficiente para fundar la competencia de la autoridad responsable, ya que solamente la enlista como una autoridad fiscal, pero dicho artículo no prevé una competencia estructurada piramidalmente que derive en la organización jerárquica de la administración pública, en que las funciones se ordenen por grados o escalas. Por tanto, el referido artículo no fija la competencia por razón de grado de la autoridad responsable, que establece el último párrafo del propio artículo 3 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. También resultan insuficientes los artículos 35 y 36, fracción tercera, del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, para ello, ya que dichos artículos no prevén la competencia de ninguna autoridad, sino que simplemente prevén la prórroga en el pago de obligaciones fiscales. Así las cosas, ante lo infundado del único agravio hecho valer, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Gracias, magistrado. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? Sí, magistrado, nada más con relación a la votación, el magistrado Santiago estaría impedido con base en el acuerdo de 15 de octubre. De acuerdo. Enterados de lo anterior, magistrada Ariadna, magistrado Vicente, ¿desean hacer algún comentario adicional? No habiendo comentarios, se somete a votación. ¿Están ustedes de acuerdo con esta ponencia? Bien. Continuamos entonces con esta sesión y toca turno al desahogo del punto número 6 del orden del día. Magistrado Vicente Esqueda, ¿tiene usted el uso de la voz? Gracias, señor presidente. Efectivamente, el punto 6 del orden del día corresponde a una aclaración de resolución dictada por este pleno en el toca 699, diagonal 14, que guarda relación con el expediente número 937, dictado por el magistrado de la cuarta sala de diagonal 2014. Es de señalarse que en sesión de fecha 13 de mayo de 2015, este pleno emitió resolución en los autos del toca 699, a través de la cual se confirmó la diversa sentencia de 14 de octubre de 2014 pronunciada en el proceso administrativo 937, diagonal 14. Por acuerdo de 2 de junio de 2015, de manera oficiosa, se inició la aclaración de sentencia de mérito, ordenándose remitir los autos originales a su servidor, propietario de la segunda sala. Del contenido de la resolución emitida el 13 de mayo de 2015, se aprecia que por un error se hizo constar que la sentencia de origen en materia de esta aclaración, y que fue confirmada por el pleno de este tribunal, fue pronunciada dentro del expediente administrativo 973, diagonal 14, cuando lo correcto es que deviene del diverso proceso 937, diagonal 14. En consecuencia, se aclara que en la resolución de 13 de mayo de 2015, recaída en el presente recurso de reclamación, se confirmó la sentencia de 14 de octubre de 2014 pronunciada en el proceso administrativo 937, diagonal 14. Así las cosas, se propone tener por aclarada la resolución de 13 de mayo de 2015. Señores magistrados, ¿están ustedes de acuerdo con el proyecto de aclaración del toca 699, diagonal 14? Si es así, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 7 del orden del día. Gracias, señor presidente. El toca 41, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en el proceso de origen,
En contra de la resolución de 5 de diciembre de 2014, dictada en el proceso administrativo 1371/13 por el magistrado de la primera sala, mediante la cual se decretó el sobreseimiento por inexistencia del acto impugnado. Previo al análisis del único agravio hecho valer, es conveniente precisar lo siguiente. La actora, mediante escrito presentado el 18 de septiembre de 2013, solicitó al Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos el pago de las prestaciones equiparables a aguinaldo, periodo vacacional, estímulo vacacional, dado que su relación laboral como promotor A, en funciones de encargado titular del archivo central del referido instituto, concluyó el 14 de junio de 2010. A través del oficio emitido el 25 de septiembre de 2013, se negó lo solicitado en el escrito petitorio formulado por el actor en el sentido de que su acción había prescrito. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el oficio de referencia. Seguido el proceso en todos sus trámites legales, se emitió la resolución que se revisa, en la cual se decretó el sobreseimiento en el proceso, en atención a que el acto impugnado es inexistente, ya que el mismo versa sobre cuestiones laborales. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, exponiendo un agravio único. A juicio de este tribunal resulta infundado por las siguientes consideraciones. La prestación de servicios de un trabajador de confianza está regulada por el artículo 6 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y los municipios. Por otra parte, el artículo 8 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios prevé las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores de confianza. De esto se desprende que los trabajadores de confianza tienen derecho a las medidas de protección al salario, de lo cual resulta que el agravio objeto de estudio es infundado, ya que tanto en la petición como en el oficio impugnado se están abordando las prestaciones del actor equiparables a aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, las cuales, al ser reguladas por la Ley del Trabajo, están reguladas por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios, independientemente de que el actor haya desempeñado un puesto de confianza o no. En este contexto, tenemos que la naturaleza del oficio impugnado es eminentemente laboral, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado del único agravio, se propone confirmar la resolución que se revisa. Gracias, magistrado. Señores magistrados, está a su consideración este proyecto de resolución del TOCA 41/15. ¿Desean hacer algún comentario sobre el mismo? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 8º del orden del día. Gracias, señor presidente. Es el TOCA 43/15, que tiene que ver con el recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del oficial adscrito a la Subprocuraduría de Tránsito y Vialidad de Silao, Guanajuato, en contra de la sentencia de 13 de noviembre de 2014 dictada en el proceso administrativo 671/2014 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual decretó la nulidad total del acto reclamado. Previo al análisis de los agravios hecho valer, conviene precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó una boleta de infracción en la que se consignó que ignoraba el nombre del conductor y del propietario, y como motivo se consignó que el origen de la infracción era conducir en estado de ebriedad. En el considerando quinto de la sentencia que se revisa, se decretó la nulidad del acto impugnado, y en el considerando sexto se reconoció el derecho a que la autoridad gestionara la entrega del vehículo del actor una vez que el promovente acreditara la propiedad de dicho bien. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. Los agravios primero y segundo, a juicio de este tribunal, por una parte son inoperantes y por otra infundados por las siguientes razones. Son infundados en atención a que en el considerando tercero de la sentencia recurrida se analizó la causal de improcedencia por falta de interés jurídico y se determinó que de la concatenación de la boleta de infracción impugnada y del certificado médico se desprende que el destinatario del acto impugnado es el actor, con lo cual quedó acreditado su interés jurídico. Sin embargo, la autoridad omitió refutar este razonamiento, con lo cual quedó firme. El agravio tercero a juicio de este tribunal en pleno es infundado por las siguientes razones. En los casos en que la autoridad retiene vehículos, los deposita en alguna pensión administrada por un particular a cambio de una contraprestación económica. Ahora bien, cuando la infracción que dio origen a la retención del vehículo se ajusta a la ley, el particular, para recuperar su vehículo, debe pagar el servicio de pensión, ya que es el responsable de su retención. Sin embargo, estos supuestos no se actualizan en el presente caso, ya que la boleta de infracción que dio origen a la retención es ilegal, en los términos anteriormente expuestos, razón por la cual la autoridad debe pagar la pensión, ya que dicho ente contrató la pensión. Esto en caso de que el actor acredite ante la propia autoridad ser el legítimo propietario de dicho vehículo. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hecho valer,
Lo procedente es confirmar la sentencia que se revisa. Gracias, magistrado. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario adicional a este toca 43, diagonal 15? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted de nueva cuenta el uso de la voz para el deseo del punto 9 del orden del día. Gracias, señor presidente. Este toca 67, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director de responsabilidades e inconformidades adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, autoridad demandada en el proceso de origen, en contra de la sentencia 2 de diciembre de 2014 dictada en el proceso administrativo 1157, diagonal 14, por el magistrado de la Cuarta Sala, mediante el cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución de fecha 16 de junio de 2014, a través de la cual se decretó la responsabilidad administrativa y se determinó imponerle la sanción de multa de 19 días de salario mínimo vigente en el año 2011. Esta resolución recayó al procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en su calidad de médico por haber prescrito medicamentos diazepam, clonazepam, carbamazepina, risperidona, viperideno y amitriptilina en más de 2 presentaciones. El magistrado de la Cuarta Sala de este tribunal, en la sentencia que se revisa, decretó la nulidad total en atención de que es infundado que la presentación aludida en la fracción segunda del artículo 226 de la Ley General de Salud se refiera de cajas o frascos, ya que de una interpretación gramatical del precepto de referencia, que es la más favorable al sujeto a procedimiento, se desprende que presentación se refiere a tabletas, jarabe o ampolletas, por lo cual el sujeto a procedimiento no es responsable de la conducta que se le reprochó. Inconforme con la determinación que antecede, la parte demandada en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación en donde hizo valer un único agravio, el cual, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes razones. La autoridad recurrente es omisa en consignar el precepto jurídico de la Ley General de Salud que prevé la aplicabilidad del diccionario de especialidades farmacéuticas a la citada ley, lo cual implica que la Sala Cuo se ajustó a derecho al realizar una interpretación gramatical en términos del artículo 2 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato y 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. El diverso argumento del agravio único, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes razones. En la resolución impugnada en el proceso de origen, no se realizó la interpretación filológica, histórica y lógico-sistemática de la fracción 2 del artículo 226 de la Ley General de Salud, lo cual implica que en la sentencia recurrida no procedía a realizar ese tipo de interpretación, ya que se estarían expresando razones de hecho y consideraciones legales que no fueron invocadas en la resolución impugnada. Así las cosas, ante lo infundado del único agravio hecho valer, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Gracias, magistrado. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre este toca 67, diagonal 15? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, se le concede el uso de la voz para el desahogo del punto 10 del orden del día. Gracias, señor presidente. El toca 77, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la Dirección de Comercio y Consumo de León, Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen, en contra de la sentencia 20 de enero de 2015 dictada en el proceso administrativo 960, diagonal 14, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad de los actos impugnados. Previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. La actora, mediante escrito presentado el 19 de marzo de 2014, solicitó a la Dirección de Comercio y Consumo de León, Guanajuato, el refrendo de su cédula de comerciante semifijo, toda vez que había realizado el pago. Para acreditar tal aseveración, anexó copia del mismo. A través del oficio de fecha 2 de junio de 2014, la Dirección de Comercio y Consumo negó lo solicitado en el escrito petitorio de referencia, en atención a que la solicitante no había presentado su solicitud en tiempo, siendo este el acto impugnado en el proceso principal. Seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la primera sala, en la sentencia que se revisa, decretó la nulidad porque el acto impugnado estaba indebidamente fundado y motivado,
ya que el citado acto se fundó en el artículo 138, fracción tercera del Reglamento de Mercados Públicos y Uso de la Vía Pública, relativo a la extinción de los permisos por falta de pago, mientras que el motivo que expresó la autoridad es que la solicitud de mérito fue presentada fuera de tiempo. Inconforme con la determinación que antecede, la demandada en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual a criterio de este tribunal en pleno se considera por una parte inoperante y por la otra infundado por las siguientes consideraciones. Es inoperante el agravio objeto de estudio en atención a que en el mismo se argumenta que el acto impugnado está debidamente fundado. Sin embargo, no se refuta el razonamiento de la sentencia recurrida de que no hay adecuación entre los fundamentos consignados en el acto impugnado y el motivo de que la solicitud fue presentada fuera de tiempo. En consecuencia, el citado razonamiento de ilegalidad de la sentencia recurrida quedó firme. Por otra parte, el agravio objeto de estudio es infundado, dado que si bien la actora no empleó la frase niego lisa y llanamente, prevista en el artículo 47 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, de la lectura íntegra de la demanda del proceso de origen, se aprecia que la actora refutó el hecho que le imputó la autoridad de que no presentó su solicitud en tiempo, lo cual era suficiente para que la sala quo lo tuviera por controvertido. Así las cosas, ante lo inoperante e infundado del agravio hecho valer, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Gracias, magistrados. ¿Desean hacer algún comentario sobre este TOCA 77 diagonal 15? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, se le concede el uso de la voz para el desarrollo del punto 11º del orden del día. Gracias, señor presidente. El TOCA 173, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en el proceso de origen en contra del acuerdo de 18 de febrero de 2015 dictado en el proceso administrativo 197, diagonal 15, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, mediante el cual no se admitió la prueba de informes ofrecida por el recurrente. Previo al análisis de los agravios hecho valer, es conveniente precisar lo siguiente. Mediante escrito presentado a la Dirección General de Desarrollo Urbano de León, Guanajuato, la actora solicitó que se iniciara el procedimiento administrativo que en derecho procediera, a efecto que le fuera otorgado para su domicilio el permiso, licencia o autorización de uso de suelo, o en su caso la dispensa definitiva de dicho trámite. La Dirección General de Desarrollo Urbano de León, Guanajuato, no contestó la petición de referencia y se configuró la negativa ficta. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó la negativa ficta y ofreció la prueba de informes. En el acuerdo que se revisa, se negó la admisión de la prueba de informes. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual hizo valer dos agravios identificados con los números 1 y 2 romanos, los cuales a criterio de este pleno son infundados por las siguientes consideraciones. El artículo 113 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato establece que la prueba de informes es aquella en la cual el actor pide al juzgador que se solicite a una autoridad administrativa comunique por escrito sobre hechos que haya conocido, deba conocer o se presuma fundadamente conoce con motivo o durante el desempeño de sus funciones. Sin embargo, en el presente caso, la actora literalmente solicitó, y cito textualmente, informe de autoridad sobre hechos controvertidos conocidos que petición o se le solicite. Cierro la cita. Esto implica que la actora omitió señalar, como se expresó en el acuerdo recurrido, el hecho sobre el cual debe informar la demandada, lo cual implica que la solicitud de la actora no se ajustó a lo señalado en el artículo 113 antes citado. Lo anterior no es obstáculo para señalar que el desahogo del citado informe también resulta innecesario, ya que en la contestación la autoridad se pronunciará sobre los hechos controvertidos, que es lo que pretende la actora con la prueba de informes. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hecho valer, lo procedente es proponer confirmar el acuerdo que se revisa. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre este TOCA 173 diagonal 15? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el desarrollo de esta sesión y toca el turno al desahogo del punto 12º, para lo cual se concede el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda. Gracias. El TOCA 240 diagonal 15 tiene que ver con el recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director de Policía Municipal de León, Guanajuato, y del policía demandado en el proceso de origen en contra de la sentencia de 23 de marzo de 2015, dictada en el proceso administrativo 1180 diagonal 14 por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total de los actos impugnados.
previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la imposición de una sanción consistente en el levantamiento de una boleta de arresto y la calificación por 12 horas. Seguido el proceso en todos sus trámites legales, el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la sentencia que se revisa, decretó la nulidad total de los actos impugnados porque los preceptos invocados en el documento en el cual constan eran insuficientes para fundar la competencia de las autoridades responsables para emitir tanto la boleta de arresto como la calificación y porque no se respetó la garantía de audiencia de la actora. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de las autoridades demandadas interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual a criterio de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes consideraciones. En la boleta de arresto impugnada no se invocaron los artículos 58, fracción primera, 78, 79, 80, 80 bis y 81, fracción séptima del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, ya que en dicho documento únicamente constan los artículos 46, fracción decimoséptima de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y 58, fracción decimoprimera del Reglamento Interior de Policía Preventiva Municipal de León, Guanajuato. En este contexto, tenemos que en el agravio objeto de estudio no se refutó el razonamiento de la sentencia recurrida mediante el cual se determinó que los artículos invocados en el documento en el cual constan los actos impugnados eran insuficientes para fundar la competencia de las autoridades responsables para emitir tanto la boleta de arresto como la calificación de la misma, por lo cual este razonamiento de la sentencia recurrida quedó firme. En tal sentido, se propone confirmar la resolución que se revisa. Gracias, magistrados. Señores magistrados, está a su consideración esta propuesta de resolución del TOCA 240, diagonal 15. ¿Desean hacer algún comentario adicional sobre el mismo? No viendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Toca el turno al desahogo del punto 13º del orden del día, para lo cual se concede el uso de la voz a la magistrada Ariadne Enríquez Vanderkamp. Muchísimas gracias, señor presidente, señores magistrados. Me refiero al TOCA 664, diagonal 14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la primera sala en el proceso administrativo 1394, diagonal 14, en la parte en que se negó la suspensión. Del escrito de demanda se desprende que la actora promovió proceso administrativo en contra de diversos actos, entre ellos la resolución emitida por el Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial dentro del expediente DP-201, diagonal 14, en la que se le impuso a. Una medida correctiva para que presentara su registro como generador de residuos de manejo especial y la autorización de dicho manejo. B. La clausura temporal de 5 tambores para el curtido y en caso de incumplir la medida correctiva. Y C. Una multa por la cantidad de 10,840.90 pesos. La actora solicitó en su escrito de demanda la suspensión para que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban en ese momento, a fin de que no se hiciera efectiva la medida de seguridad ni se le requiriera el pago de la sanción económica. El magistrado de la primera sala determinó que se concedería la suspensión respecto de la multa solo si dentro de los 3 días siguientes garantizara el crédito fiscal y asimismo negó la suspensión para que no se hiciera efectiva la medida de seguridad debido a que el actor carece de registro como generador de residuos de manejo especial, aunado a que se estarían contraviniendo disposiciones de orden público e interés social. En contra de esta determinación, la recurrente alega que en el acuerdo en estudio no se señalaron las disposiciones de orden público que se contravendrían si se otorgara la suspensión solicitada. Si bien es cierto que la sala no citó las disposiciones de orden público que se contravendrían si se otorgara la suspensión, dicha omisión es insuficiente para revocar el acuerdo, por lo que el agravio esgrimido resulta inoperante, habida cuenta que el otorgamiento de la medida sí contraviene disposiciones de orden público. Las disposiciones que se transgredirían con la concesión de la suspensión son las contenidas en el artículo primero, 32, 37, fracción primera, 40 y 41 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los municipios de Guanajuato. De los preceptos invocados se desprende que el objeto de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los municipios de Guanajuato es propiciar el desarrollo sustentable por medio de la regulación, generación, valorización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos de manejo especial, así como la prevención de la contaminación y la remediación de suelos contaminados con residuos,
y que los generadores de residuos de manejo especial, como los residuos industriales de una tenería, deban registrarse ante el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato y obtener autorización para su manejo. Así pues, el otorgamiento de la concesión implicaría que de la concesión suspensional implicaría que el establecimiento de la recurrente dedicado al giro de la tenería continuara desarrollando los procesos de curtiduría sin contar con el registro ante el instituto mencionado y la autorización para el manejo especial de sus residuos previstos en los artículos 1, 32, 37, fracción primera, 40 y 41 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los municipios de Guanajuato, lo que implicaría una contravención a tales disposiciones de orden público. Finalmente, se precisa que la Sala no prejuzgó sobre el fondo de la controversia planteada, como lo alega el recurrente, habida cuenta que el estudio realizado para determinar si el otorgamiento de la suspensión implicaría una contravención a disposiciones de orden público es diverso al que habrá de efectuarse al dictar la sentencia respectiva, momento en el cual incluso la Sala podrá, derivado del análisis correspondiente, anular totalmente la resolución impugnada. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, esta ponencia propone confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, magistrada. Señores magistrados, está a su consideración esta resolución del TOCA 664, diagonal 14. ¿Desean hacer algún comentario sobre la misma? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 14º del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Me refiero al TOCA 156, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la Cuarta Sala en la parte en que se tuvo por no ampliando la demanda. La recurrente refiere que el artículo 10 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa establece de manera enunciativa las facultades de los autorizados al señalar que podrán hacer promociones de trámite y realizar las gestiones necesarias para la sustanciación del procedimiento administrativo. Es infundado el disentimiento del recurrente. El artículo 10 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa establece en su primer párrafo las atribuciones de los autorizados en el procedimiento administrativo, mientras que en el segundo párrafo hace referencia a los autorizados en el proceso administrativo. En lo que interesa y al estar frente a un proceso administrativo, el segundo párrafo del artículo 10 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa señala que los interesados, las autoridades o los representantes de ambos, es decir, las partes, podrán autorizar por escrito a licenciados en Derecho para que a su nombre reciban notificaciones, hagan promociones de trámite, ofrezcan y desahoguen pruebas, promuevan incidentes, formulen alegatos e interpongan recursos. Así pues, es incorrecto considerar, como lo plantea el recurrente, que las atribuciones del autorizado en el proceso administrativo se encuentran establecidas enunciativamente en el artículo 10 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, pues la atribución que invoca se refiere a la sustanciación en el procedimiento administrativo, por lo que solamente puede ser ejercida en él. Por tanto, dado que la facultad para ampliar la demanda no se encuentra precisada explícitamente en el segundo párrafo del sobredicho artículo 10, lo correcto es considerar que los autorizados en el proceso administrativo no cuentan con esa atribución. Así las cosas, esta ponencia propone la confirmación del acuerdo recurrido. Gracias, magistrada. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre este TOCA 156, diagonal 15? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 15º del orden del día. Gracias, señor presidente. Me refiero al TOCA 239, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1173, diagonal 14, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. La parte actora promovió proceso administrativo en contra de la imposición de una sanción consistente en el levantamiento de una boleta de arresto y la calificación por 12 horas que se le impuso. El magistrado de la primera sala determinó la nulidad total de la boleta de arresto y reconoció el derecho solicitado por la actora.
En primer lugar, la autoridad recurrente sostiene que, contrario a lo determinado por la Sala, la boleta de arresto impugnada sí se encuentra debidamente fundada y motivada de conformidad con lo previsto en los artículos 78, 79, 80, 80 bis y 81, fracción séptima del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León. Tal planteamiento es inoperante porque parte de una premisa incorrecta, a saber, que la boleta de arresto se emitió con fundamento en los artículos ya indicados. Contrariamente a lo planteado por la recurrente, del análisis a la boleta de arresto que obra foja 7 del expediente de origen, en la que constan los actos impugnados por el actor, la imposición de la medida disciplinaria y la calificación, se advierte la cita únicamente de los artículos 46, fracción 17 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y 58, fracción 9 del Reglamento Interior de la Policía Municipal de León. En adición a lo anterior, la parte inconforme señala que, de acuerdo con los artículos 78 y 79 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, el titular de la corporación es la autoridad competente para calificar la sanción que se impuso al actor y no un oficial diverso. Y refiere que la Sala interpretó incorrectamente los preceptos invocados en la sentencia y que la sentencia no es congruente con lo previsto en el citado Reglamento Interior, porque la boleta impugnada se emitió y calificó debidamente por la autoridad competente. Tales planteamientos son inoperantes porque no controvierten la consideración que rige el sentido del fallo. Del considerando quinto de la sentencia recurrida, se desprende que la Sala decretó la nulidad de la boleta de arresto ante la incompetencia del segundo comandante para imponer la medida disciplinaria, habida cuenta que la autoridad con atribuciones para ello es el Director General de Policía Municipal de León. La Sala destacó en su resolución que en la boleta de arresto se advierte que la autoridad que ordenó su emisión fue el policía adscrito a la Dirección General de Policía Municipal, mientras que del texto plasmado en la referida boleta se desprende que el director de policía realizó la calificación del número de horas de arresto. Así pues, como en los planteamientos que se analizan la parte recurrente no combate frontalmente la decisión de la Sala, entonces resultan inoperantes. Derivado de lo anteriormente expuesto, esta ponencia propone la confirmación de la sentencia recurrida. Gracias, magistrada. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta resolución del toque 239, diagonal 15? No habiendo comentarios, se somete a votación. Se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Toca el turno al desahogo del punto 16º del orden del día, para lo cual se concede el uso de la voz al magistrado Alejandro Santiago Rivera. Muchas gracias, señor presidente, señora magistrada, señor magistrado. Pongo a la consideración de este pleno el proyecto de resolución en el TOCA 60 diagonal 2015, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del director de quejas, denuncias y responsabilidad patrimonial, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada dentro del proceso administrativo número 758, diagonal 2014, en contra de la sentencia del 5 de diciembre de 2014 emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en su contra, de fecha 27 de febrero de 2014, a través de la cual la autoridad demandada impuso al actor una multa. Por su parte, en la sentencia recurrida, el magistrado de la segunda sala declaró la nulidad de la resolución impugnada. Ahora bien, las disertaciones planteadas por quien recurre en vía de agravio se estiman inoperantes para revocar o modificar la sentencia que se revisa. Se afirma lo anterior porque la CUO declaró la nulidad de la resolución impugnada al estimar que la misma se encuentra indebidamente fundada y motivada porque la conducta atribuida al accionante no colma los extremos de la hipótesis normativa establecida en la fracción 12 del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, toda vez que la obligación que, a juicio de la autoridad demandada, incumplió el actor por no realizar entrega-recepción, no se encuentra prevista en las disposiciones normativas en la materia como un deber a cargo del servidor público saliente. De ahí que la recurrente tenía la obligación de combatir directamente esas consideraciones jurídicas expuestas por el magistrado resolutor para apoyar su fallo. Sin embargo, la recurrente no señaló ni concretó razonamiento alguno capaz de destruir las consideraciones torales empleadas por el ACUO para decretar la nulidad de la resolución impugnada,
sino únicamente se limita a controvertir los argumentos expresados por el magistrado en forma accesoria a las razones medulares que sustentan el sentido del fallo. Esto es, solo combate argumentos externados a mayor abundamiento. Así, aunque le asistiera la razón a la recurrente al combatir esas consideraciones secundarias, ello no tendría la fuerza suficiente para que se revocara la sentencia que se revisa, dado que sigue rigiendo la consideración principal de la sentencia. Así las cosas, ante lo inoperante de los agravios formulados por la recurrente, la consulta propone confirmar la sentencia en materia de la reclamación. Gracias, magistrados. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta resolución del TOCA 60/15? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con la misma, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago Rivera, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 16º del orden del día. 17º, perdón. Gracias, señor presidente. Someto a la consideración de este pleno el proyecto de resolución en el TOCA 195/2015 relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del Director General de Fiscalización y Control de León, Guanajuato, autoridad demandada dentro del proceso administrativo número 871/2014, en contra de la sentencia del 2 de marzo de 2015 dictada por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. El actor del proceso administrativo acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la orden de inspección del 27 de abril de 2014, la visita de inspección consignada en el acta levantada el mismo día y la resolución de calificación e imposición de sanción en la que se le impone una multa. En la sentencia en materia de revisión, la magistrada de la tercera sala declaró la nulidad de los actos impugnados porque en la orden de inspección impugnada se emplearon dos tipos de letra diversa. En el agravio marcado como primero, la recurrente alega que le depara perjuicio el hecho de que la CUO no haya motivado debidamente por qué no considera como causal de improcedencia la falta de licencia de funcionamiento del establecimiento propiedad del actor para la venta de bebidas alcohólicas. Dicho agravio se considera infundado, ya que si la autoridad demandada pretendía que la CUO estudiara como causal de improcedencia la falta de licencia, así lo debió haber manifestado en su escrito de contestación de demanda. Sin embargo, no hizo valer alguna causal de improcedencia. No obstante lo anterior, y debido a que las causales de improcedencia son de orden público, al realizar el análisis de la causal de improcedencia que invoca la hora recurrente, se obtiene que debe desestimarse, pues su análisis requiere previamente dilucidar temas vinculados con el estudio de fondo del asunto, lo cual es jurídicamente imposible en esta instancia, pues no debe perderse de vista que la nulidad de los actos impugnados decretada por la CUO derivó de vicios formales en la emisión de la orden de inspección impugnada, al haberse empleado en la misma dos tipos de letra diversa. Por otro lado, en el agravio segundo, quien recurre insiste en argumentar que le depara perjuicio la sentencia recurrida, dado que la magistrada no se adentró al estudio de la causa que originó el acto, pues si se hubiera llevado a cabo resultaría actualizada la causal de improcedencia antes referida. Tales disertaciones se estiman inoperantes, toda vez que si la CUO declaró la nulidad de los actos impugnados porque en la orden de inspección se emplearon dos tipos de letra diversa, la recurrente tenía la obligación de combatir directamente la totalidad de esas consideraciones jurídicas expuestas para apoyar el fallo. Sin embargo, si la recurrente únicamente insiste en argumentar que el actor no cuenta con la licencia para la venta de bebidas alcohólicas, sin concretar razonamiento capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la CUO para arribar a su decisión de declarar la nulidad de los actos impugnados, es evidente que ello torna inoperante el agravio que se analiza. Finalmente, el agravio marcado como tercero se considera inoperante. Lo que en él se plantea se hace depender del resultado de los agravios primero y segundo. Sin embargo, como al examinarse aquellos agravios fueron desestimados, entonces el sustento del agravio que ahora se analiza resulta ineficaz y esta particularidad genera que el mismo deba ser declarado también inoperante. En las apuntadas condiciones, esta ponencia propone al Pleno confirmar la sentencia recurrida. Gracias, magistrados. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre este TOCA 195/15? No siendo el caso, se somete a votación. Quien esté a favor de la resolución, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Como punto 18º del orden del día tenemos
enlistado los asuntos generales. Por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos que nos dé cuenta con los mismos. Gracias, magistrado. Doy cuenta al Pleno de que en esta ocasión no hay asuntos generales que tratar. Gracias, señor secretario. No habiendo agotado más bien los puntos enlistados en el orden del día, se declara entonces cerrada o clausurada esta sesión, siendo las 11 horas con 50 minutos. Gracias, señores magistrados.